Hola a todos, un pequeño Dvar Torah de estas parashiot, Tazria Metzorah. Dice la Gemara en Masejet Arajin, Daftet Zain Amud Aleph, que la persona cuando tenía tzarat, le salía lepra, que era una enfermedad espiritual, no era una enfermedad solamente física, le podía salir por 7 diferentes motivos. Sin embargo, el más común, el más famoso, es por la shonara. La shonara, hablar mal del prójimo, aun cuando es verdad lo que él está diciendo. Escuchen bien lo que dice el Sefer Sijat Eliyahu. Es del Rab Eliyahu Roth, el Mashiach de la Yeshiva Bet Shmaya en Bnei Brak. Dice algo precioso. Tenemos 2 perashiot en la Torah que traen maldiciones. Perashat Bejukotai y Perashat Kitabó. En Perashat Bejukotai hay 49 maldiciones. En Perashat Kitabó hay el doble, exactamente, 98 maldiciones. El Ramban, el Nachmanides, explica que en Perashat Bejukotai se refiere a la destrucción del primer Bet HaMikdash, 49 maldiciones. Y en Perashat Kitabó, que son el doble, 98 maldiciones, se refiere y habla de la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Escuchen qué bonito lo explica Rab Eliyahu Roth. Dice el pasuk en Perashat Kitabó, pasuk Perek Haf Het, pasuk Memtet, una de las maldiciones, Isa Hashem aleja goy merachok. Hashem va a mandarte a ti un goy, un pueblo lejano, Mixeares, del otro lado de la tierra, Kashiri de Anash, así como va cazando el águila, te va a cazar a ti. Goy Hashem lo dishmales o no. Un pueblo que no le vas a entender su idioma. Pregunta Rab Eliyahu Roth, ¿qué nos importa de dónde viene el pueblo? Si va a hacer guerra, si va a destruir Barminan, si va a ser una maldición para Israel. ¿Qué nos importa si viene de lejos o de cerca? Si es tu vecino o está lejos. Pregunta número 1. Y pregunta número 2, ¿qué dice Goy Asher lo tishmales o no? No le vas a entender a su idioma. ¿Qué nos importa qué idioma habla? Si va a hacer Barminan daño para Israel. ¿Qué importa si habla hebreo, si habla chino, habla francés, habla español? ¿Qué nos importa? 2 preguntas. ¿Qué nos importa de dónde viene y qué nos importa qué idioma habla? Escúcheme lo que dice Rab Eliyahu Roth. Dice algo precioso. Dice, el primer Bet HaMikdash, ¿quién lo destruyó? Los babilonios, Nebuchadnezzar Melech Babel. El segundo Bet HaMikdash, ¿quién lo destruyó? Titus HaRasha, los romanos. Él dice que la Gemara Masejet Yomá en Daftet dice, ¿por qué se destruyó el primer Bet HaMikdash? Por las 3 Averot Hamurot, los 3 pecados capitales, que son Giluy Arayot, adulterio, Shifrihut Damim, asesinato, Avodah Zará, idolatría. Dice la Gemara, ¿por qué se destruyó el segundo Bet HaMikdash? Sinat Hinam, odio gratuito, que la traducción a eso dice el Hafetz Haim, que es la Shonara, que viene del odio gratuito. El primer Bet HaMikdash fue destruido por los babilonios, por Nebuchadnezzar, pero fue reconstruido 70 años después. Tuvimos solamente 70 años en el exilio, toda la historia de Megilat Esther. Quiere decir que esos 3 pecados capitales por los cuales destruyó el primer Bet HaMikdash, hicimos tikkun por ellos, los arreglamos. Shefihut Damim, Avodah Zará y Giluy Arayot, adulterio, idolatría y asesinato. Sin embargo, el segundo Bet HaMikdash, que fue destruido por los romanos, que fue por Sinat Hinam, no se ha reconstruido. Tenemos 1950 años y un poquito más esperando que se vuelva a construir y no ha sucedido todavía. Quiere decir que el pecado de Sinat Hinam de la Shonara no lo hemos corregido todavía. Vean qué increíble. Los 3 pecados capitales solamente se pueden hacer de cerca. Idolatría. No vas a adorar un ídolo que está del otro lado del mundo. Tienes que tenerlo enfrente para posternarte, para sacrificarle, para adorarlo. Adulterio, lo mismo. Para una persona ser adúltero, pues tiene que estar físicamente al lado de uno. Y tercero, asesinato, lo mismo. En los tiempos de antes tal vez no habían misiles balísticos como los de hoy en día. Entonces había espadas, una flecha podía volar tal vez 100 metros, 200 metros, pero no podía volar 200 kilómetros. Los 3 pecados capitales por los cuales se destruyó el primer Bet HaMikdash son cosas que las tienes que hacer estando cerca de la Averá, no de lejos. Sin embargo,
el pecado por el cual se destruyó el segundo Beit HaMikdash, que es la Lashon Hara Sinat Hinam, se puede hacer de cerca o de lejos. Aunque la otra persona esté en China o en Australia, puedes odiarlo, puedes hablar de la Lashon Hara. Y Hashem nos pagó midá keneged midá. Escuchen qué bonito. El primer Beit HaMikdash, que los pecados se hacen de cerca. Hashem nos mandó a quién? Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, que está cerca. ¿Cuánto tiempo es de Israel a Babel? La Gemara nos dice 15 días. Ahí está que la gente de Israel empieza a decir Beten talu matar liberajá en la midá. 15 días después de que acabó el regel y que la gente ya, los más lejanos que son los de Babilonia, ya llegaron a sus lugares. Sin embargo, en el segundo Beit HaMikdash, que el pecado fue de lejos, es algo que se hace a lo lejos, la Lashon Hara Sinat Hinam, se nos mandó a Titus Arashá desde Roma, muy lejos. Y ahora vamos a la segunda parte. El primer Beit HaMikdash, que las cosas que se hicieron fue de cerca, nos hablaron ahí en babilonio, el idioma de Babel. En Babel, ¿qué idioma se hablaba? Arameo. Arameo lo entendían la Gemara perfectamente bien. Todo el Talmud Babli es arameo. Sin embargo, el segundo Beit HaMikdash, que la lot están en Kitabo, y nos dijo el Ramban, acuérdense que las 98 que la lot de Kitabo son en representación del segundo Beit HaMikdash, es por la gente que viene de lejos. Goy Ashelo Tishmal Leshono, y la gente que no habla tu idioma. Vinieron los romanos, que nosotros no entendemos el idioma romano. Entonces vemos cómo todo cuadra muy bonito, como en el primer Beit HaMikdash, si entendíamos el idioma, algo más fácil para la gente que se llevó Nebuchadnezzar de esclavos, y vinieron de cerca, porque las sabrot que hicimos fueron de cerca. Sin embargo, según el Beit HaMikdash, que hicimos saberot que se pueden hacer de cosas lejanas como la Lashon Hara Sinat Hinam, vino un goy, un pueblo desde lejos. Goy Merahok, dice Parashat Kitabo. Y Asher lo tishmal no, que no escuchas lo que él está diciendo, porque la Lashon Hara, el que está lejos de ti, no escucha lo que está diciendo, lo que tú estás diciendo de él. Al final de cuentas le afecta y le haces mucho daño. Ese es el midá keneged midá que Hashem nos mandó en el primer Beit HaMikdash, el segundo Beit HaMikdash, y lo representa la Torah en las kelalot de Bejucotai, 49 kelalot, en las kelalot de Kitabó, 98 kelalot. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno habla, porque ahí está que llevamos 1950 años, un poquito más de eso, y no hemos corregido ese abón. Ahí está la señal de que no se ha construido el tercer Beit HaMikdash todavía. ¿Cómo podemos detacar en esto? Es un tema muy, muy complicado, difícil. Una vez una persona fue con el Hafetz Haim y le dijo: Jajam, quiero pedirle una disculpa, a ver la Lashon Hara de usted. Dijo el Hafetz Haim: ok, agarra una hoja, despedázala, hazla cachitos chiquitos, los más chicos posibles, y aviéntala por la ventana. Él pensó que estaba haciendo un tipo de cosas de Kabbalah. Le dijo: ninguna Kabbalah. Lo que hiciste, yo te perdono, pero entiende el daño que hiciste. La Lashon Hara está por todo el mundo. Más hoy en día que tenemos las redes sociales. Es muy complicado hacer teshuvá por la Lashon Hara. Si una persona hizo daño al otro, tienes que pedirle perdón a otra persona. A veces da pena, da vergüenza pedirle perdón. Por eso hay que evitar lo más que se pueda escuchar o hablar la Lashon Hara por completo. El Hafetz Haim escuchó esto del Nahalat David, Rab David Tevel de Karlin. Y el Nahalat David escuchó esto del Nefesh HaHaim, el Rab Haim Mivolozhin. Y el Rab Haim Mivolozhin escuchó esto del Gaón de Vilna. ¿Qué escucharon? Escuchen la historia que pasó con el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna iba una vez en Galut, él se fue de exilio y viajaba de lugar en lugar, y fue con un carretero que lo estaba llevando en la carreta. El carretero de repente decide parar y que sus caballos descansen un poco y coman de lo robado, y coman en un pasto de alguien más, un pasto ajeno. Deja los caballos ahí, empiezan a comer muy a gusto en el pasto ajeno, empiezan a arruinar las plantas, el pasto, a comérselas, y de repente el dueño de ese terreno se da cuenta que alguien metió sus caballos ahí para comer y está corriendo hacia la carreta enfurecido. El carretero nota que el dueño viene a toda velocidad y dice: aquí las cosas se van a poner mal. El carretero agarra, se va de la carreta, se escapa. Llega el dueño del terreno, y ¿a quién encuentra en la carreta sentado tranquilamente? Al Gaón de Vilna. Lo empieza a golpear. Él pensó que era el dueño de la carreta, el Gaón de Vilna, y que puso los caballos a comer de
de su jardín, de su terreno, y lo empieza a golpear, golpes tremendos. Le dijo el Gaón de Vilna a Rab Chaim Volozhin, y Rab Chaim Volozhin le dijo a Nahal David le dijo al Hafetz Haim esta historia. ¿Sabes qué le dijo el Gaón de Vilna a su alumno Rab Chaim Volozhin? Yo me podría haber ahorrado todos los golpes de esta persona con toda la razón si yo hubiera dicho 3 palabras nada más. Yo no fui. Punto final. Pero eso se hubiera considerado como lashon hara. Y todos mis zehuyot, dice el Gaón de Vilna, todos mis mitzvot, maasim tovim, mis zehuyot, mi Torah, el Gaón de Vilna era un gigante. No me hubieran ayudado para evitar regresar en Gilgul, en reencarnación de perro. Como dice el pasuk al final de Perashat Matot, Vaikra la Novach Bishmo. La Lamed-He es lashon hara, Novach es Noveach. De ahí dicen los Javín, la persona que habla lashon hara Barminan regresa al mundo como perro que ladra. Es el Gaón de Vilna, todos mis méritos. Si yo hubiera hecho estas 3 palabritas, yo no fui, me hubiera librado de los golpes. Pero no me hubiera librado de Barminan lo alenu, regresar a este mundo en reencarnación de perro. Imagínense, el Gaón de Vilna está diciendo eso. Qué fuerte está. Todas las kelalot de Kitabó, 98 kelalot, el segundo Bet HaMikdash, todo viene porque, dice el Ramban, lashon hara, sinat hinam, son segundo Bet HaMikdash. El tzarat, ustedes saben, eran manchas blancas, dice la Torah, manchas blancas sobre la piel humana. El blanco normalmente representa pureza. Nos ponemos, a veces los ashkenazim se ponen el kittel blanco en las fiestas. Blanco siempre es pureza, ¿Por qué justo las manchas vienen de blanco? Si hubiera sido yo el que decida, las hubiera puesto de negro, que viene de lo contrario, oscuridad. Porque Hashem justo mandó las manchas blancas y no negras, o rojas, que es midat adin, blancas, para decirte, aunque todos tus actos sean puros y blancos como una palomita blanca y seas kadosh y tahor, si dices lashon hara, eso blanco que tienes es tamé, es impureza completamente. Eso es tamé. Por eso, aún lo más blanco que sea, si dices lashon hara, eso es tamé, es tzarat, barminan lo alenu. Escuchen esta historia impresionante. Había un yehudí en Benebra que ya falleció, se llamaba Rab Abraham Steiner. Él con toda esta historia, una historia impactante. Este señor Rab Abraham Steiner estuvo en los campos de concentración en Auschwitz. Desafortunadamente, el Guinam que pasaron ahí es indescriptible. El infierno que vieron ahí estas personas. Él dice que en su barraca tenían a un comandante que era un Akhzari, un malvado, que él cada noche quería disfrutar su cena. ¿Cómo disfrutaba el comandante de la SS su cena cada noche? Llamando el nombre de un judío de la barraca y a ese judío asesinándolo a la hora de su cena. Así él gozaba y disfrutaba de su cena. Y cada vez que mandaban a llamar un nombre de la barraca, sabían ya todos los demás que esa persona no iba a regresar a la barraca porque lo iba a ser asesinado. Una noche llega el soldado nazi y dice: el comandante hoy en la noche quiere este nombre. Y dice un nombre de una persona X. Esa persona empezó a temblar, sabía que lo iban a asesinar. Y en vez de ir, él empuja a Rab Abraham Steiner, que está al lado de él, y dice: él se llama así asado. El nombre que ustedes están diciendo, llámese X ese nombre, es él. Y empieza a empujar a Rab Abraham Steiner para que él vaya y el otro se salve. Rab Abraham Steiner, imagínense, qué situación, ¿qué haces en ese momento? No te están diciendo algo que te puede perjudicar en tu negocio, en tu dinero, en tu familia. Es la vida de la persona. Sabe que si él va, lo van a matar. Y Rab Abraham Steiner sabe, si él dice: yo no me llamo así, el nombre que usted está diciendo no es el mío, saben que en ese momento van a agarrar y van a matar al otro. Rab Abraham Steiner agarró y tomó una decisión diciendo: Shomer piv ulshono, shomer mitzarot nafshu. El que cuida su boca y su lengua se cuida de cualquier tzara, de cualquier sufrimiento. Calladito, sin él haber sido al que llamaron, empezó a caminar con el soldado hacia el lugar del comandante donde estaba cenando. Entra a la oficina del comandante cuando está cenando y dice el comandante:
adivina qué, normalmente al que llamo es al que asesino para gozar mi cena, pero hoy cambié de parecer. El que llamo va a quedarse vivo y los de la barraca todos van a ser asesinados. Y así fue. El único que quedó vivo fue Rav Abraham Steiner. Todos los demás murieron. Acabó su vida él en Bnei Brak, su vida en Israel. Y en su funeral, los jamín que dieron espet dijeron: Shomer Piv Ulshono, Shomer Mitzarot Nafsho, Shomer Piv, Piv suma 96. Este hombre tzadik vivió 96 años sano y fuerte como un roble, porque él cuidó su boca y al final de cuentas a él no lo asesinaron y asesinaron desafortunadamente a todos los demás. Lo que es la fuerza de la boca. Dice el Hafetz Haim en su libro Shemirat HaLashon, en el Helek Bet, Perek Het, en la Yara. Él dice algo increíble. Hay una segulá que todos la conocemos. Esa segulá la trae el Eliá Rabá al final del Simán Kuf Haf Bet. El Eliá Rabá trae esa segulá que todos hacemos, que decimos un pasuk que comienza con la primera letra de nuestro nombre y termina con la última letra de nuestro nombre. Ese pasuk lo decimos al final de la midá, antes del Yul Ratzon Brefi. ¿Para qué se hace esa segulá? Dice el Eliá Rabá. Para que en el Yom Adin, cuando la persona se muera después de 120 años, allá arriba en el juicio no se le olvide su nombre. El Hafetz Haim trae esto en su libro y pregunta al Hafetz Haim: ¿desde cuándo se te va a olvidar tu nombre? ¿Cómo se te va a olvidar tu nombre? ¿Para qué necesitamos esta segulá del Eliá Rabá? Para que te acuerdes de tu nombre. ¿A quién se le olvida su nombre? A nadie, absolutamente nadie. Dice el Hafetz Haim, contesta esta pregunta una respuesta increíble. Dice: la persona va a llegar arriba, le van a sacar su cuenta y le van a empezar a sacar un montón de averot, de pecados. Y él dice: estos yo no los hice. Estos nunca los hice. Están aquí equivocados. Hay un error en el sistema del Shamaim. No hice estos pecados yo. Dice: no, claro que tú no los hiciste. Los hizo Reubén. Pero se van a tu cuenta porque tú hablaste la shonara de Reubén. El Jobat Levavot dice: cuando hablas la shonara de alguien, tus mitzvot se le pasan a él y sus pecados se te pasan a ti. O sea, adivina qué, como hablaste de Reubén la shonara, tienes la carga de los pecados de Reubén. Le siguen trayendo a la persona más pecados en el juicio. Yo poco no los hice. No, amigo, estos los hizo Shimón. Pero como hablaste de Shimón, la shonara, también te vamos a transferir los pecados de Shimón. Y siguen trayéndole la cuenta de la Saberot. Y ahora vienen más, pero dicen: estos tampoco los hice yo. Dicen: no, esta es la cuenta de Leví. Y así sucesivamente de Yehudá, de Isahar, de todos las cuentas de esos, porque hablaste la shonara de todos ellos. Tanto se va a hacer pelotas la persona que ya no va a saber cuál va a ser su nombre. ¿Cómo me llamo? Reubén, Shimón, Leví, Yehudá. Traigo la cuenta de mucha gente encima, desafortunadamente, para hablar shonara. Por eso dice Hafetz Haim, por eso no se va a acordar de su nombre. Va a traer las cuentas de mucha gente encima. Barminalo alenu. Por eso está este pasuk, para que te recuerdes. Dice: Elokai netzor leshonim erra. Dios, cuida mi boca de hablar cosas malas, de hablar a shonara. Y por eso al final de eso decimos el pasuk que empieza y termina con la primera y la última letra de tu nombre, para que no se te olvide tu nombre y te quedes nada más con tu puro nombre, el real cuál es, y no te tengan que cargar la cuenta y los nombres de todos los demás. Así contesta el Hafetz Haim. Escuchen esta impactante historia de Rabbi Zalman Meltzer, el Gaón, el Gadolador de la generación anterior. Él estaba en Hol HaMoed una mañana sentado con su alumno Rab David Finkel. Estaban sentados y estaban hablando de varias cosas cuando Rabbi Zalman le dice a su alumno Rab David Finkel, le dice: ¿me puedes traer una hoja y un lápiz, por favor? Y Rab David como se queda como que viéndolo, diciéndole: jajam, disculpe, tal, usted se le olvidó, pero es Hol HaMoed. Usted sabe que en Hol HaMoed no se puede escribir, es asur escribir en Hol HaMoed. Nada más cosas de emergencia o cosas muy delicadas, de vara abed, etc. Le dice Rabbi Zalman: sí, por favor tráemelo, es un tema de vida o muerte. Tráeme la hoja y el papel, la pluma y el papel, perdón. ¿Está bien? Rab David Finkel va por la pluma y el lápiz y se la trae a Rabbi Zalman Meltzer, agarra el lápiz y apunta ahí en la hoja un pasuk de Mishle. Mishle Perek Dalet pasuk Chaf He. Eneja lenojach yabitu. Tus ojos tienen que ver para el frente, para la verdad, para lo correcto. Ve'af apeja yaishiru negdeja. Y tus párpados tienen que alisar, enderezar tu camino. Acabo de escribir ese pasuk
de 6 letras, de 6 palabras, y dejó el lápiz en la mesa. Y le dijo Rab David Finkel, su alumno, jajam, ¿eso es todo? Pensé que era un tema de vida o muerte. Usted acaba de escribir un pasuk que usted ya se lo sabe de memoria, de Mishle. ¿Para qué lo tiene que escribir? Le dijo Rabbi Zalman Mentzer, sí, es un tema de vida o muerte. Te voy a explicar por qué. Le dice, mira, en Hol HaMoed, ustedes saben que hay una costumbre que la gente va a visitar a su jajam. Y la gente dice, viene mucha gente a visitarme. Así es una costumbre en todo Jerusalén, que la gente va a la casa de los Meltzer, de Rabbi Zalman, la gente va a visitar a Hol HaMoed. Al principio dice, llegaban gente, mis familiares nada más, algunos también jamín para hablar con ellos de Torah, algunos amigos y gente de un calibre muy alto y respetable en temas de Torah y mitzvot. Sin embargo, desafortunadamente, con el tiempo, las cosas han cambiado. De ahorita llegan a mi casa en Hol HaMoed cualquier tipo de personas. Gente vagabunda, gente drogadicta, gente lunática, cualquier tipo de persona llega ahorita a mi casa en Hol HaMoed. Y así hizo como que el minhag, la costumbre de Jerusalén, y todo el que viene, viene y pasa. Y yo tengo que estar con paciencia, sonriéndole a todos. Y hay veces tengo ganas de decirles alguna palabrita filosa para ponerlos en su lugar. Y para tratar de contenerme, siempre tengo un papelito que dice este pasuk enfrente mío, que yo tengo que ver a las personas de una forma recta. Yo no sé cada quien cómo es por dentro, no puedo juzgar a nadie y tengo que siempre juzgarlos para bien, y por eso me quedo callado. Sin embargo, este Yom Tov se me olvidó escribir el papelito con este pasuk antes de la fiesta, por eso lo escribí ahorita. Para mí es un tema de vida o muerte. ¿Por qué? Porque quiero recordarme, tener el papelito enfrente mío y ver a cada una de estas personas y tratar de ponerme en sus zapatos y no juzgarlos y no pensar para mal y no sacar de mi boca algo que los pueda herir. Ese es Rabbi Zalman Meltzer, una persona que se fija por los demás, por los sentimientos de los demás, y eso es la prevención número 1 que tenemos en la Shonará. Como no quieres que te hagan o que te hagan sentir, tampoco hagas sentir a los demás. Cuidarse de la boca, cuidarse del pensamiento. Jafetz Haim dice mucho, hay que pensar el otro para bien. Cuando uno piensa para mal, eso activa automáticamente el Sinat Hinam y el Lashon Hara. Es una cadenita. El pensar para bien de la otra persona activa el Avat Hinam y activa que uno cierre su boca y no va a decir ninguna palabra negativa. Eso era lo que Rabbi Zalman Mentzer agarró. Estaba dispuesto a escribir en Hol HaMoed ese papelito que necesita ponerse enfrente para no llegar a decir una palabrita tal vez fuera de lugar a los vagabundos, drogadictos y lunáticos que venían a visitarlo en Hol HaMoed. Fíjense, con más razón nosotros, que no somos ni Rabbi Zalman Mentzer, ni no tenemos alrededor de nosotros lunáticos, ni drogadictos, ni vagabundos. Hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Es un tema muy delicado. Como dice el Jobat Alevot, uno puede perder todos sus zehuyot. Todos sus zehuyot. Como dice el Gaón de Vilna, y con eso termino, en su famosa carta, dice, si supiéramos lo que gana una persona un segundo de silencio cuando él tiene ganas de decir una palabra, es un premio tan grande, un regalo tan grande de Borolam, que ni los malajim pueden entender ese pago. Los malajim no tienen la capacidad de entendimiento del pago que recibe la persona por quedarse callado un segundo y no hablar la Shonará, no sacar ese veneno que la persona tiene por dentro. Lo que dice la Gemara, dice la Gemara, todo es por Sinat Hinam y es por hipocresía. Dicen la gente antes, en el segundo Bet HaMikdash, abrazaban a la persona, te quiero mucho, y por atrás le clavaban un cuchillo con sus lenguas. La Shonará viene de la hipocresía. La hipocresía es lo peor que hay que tratar de cuidarnos de ser Tojo Kebaró, ser unas personas auténticas, tener Avat Hinam y por ende no caer en el tema de la Shon Hara. Shabbat Shalom Umeborach.